Vamos a estar hablando sobre el derecho a la alimentación, los logros y los desafíos en seguridad alimentaria que hay en El Salvador, pero también en la región latinoamericana. Me acompaña Naida Medrano, ella es directora del proyecto a la alimentación adecuada de la FAO en El Salvador. Quiero darle más cordial bienvenida. Qué gusto estar nuevamente compartiendo contigo y con la población salvadoreña un tema sumamente importante. También me acompaña Jesús Guzmán, él es asesor de la Cámara de Diputados de México. Bienvenido, ¿qué tal? Buenas noches, Alicia. Con el gusto de estar y poder compartir con ustedes nuestras experiencias. También me acompaña, hoy tenemos casa llena, amigos televidentes, el señor Juan Carlos García Cebolla, él es jefe del equipo de Derecho a la Alimentación Adecuada de la FAO en Roma. Bienvenido. Muchas gracias, siempre es un placer compartir con ustedes. Quiero comenzar en este primer bloque y pedirles tal vez retomar la experiencia de México, porque según estuve leyendo un poquito en la tarde, documentándome sobre el caso de México y la experiencia de México, incluso se ha llegado recientemente, hace un par de años, a elevar a rango constitucional el derecho a la alimentación. Esto establece una dinámica, para llegar a esto, se establece una dinámica de actores y decisiones políticas, en términos también de políticas públicas, pero para contextualizarnos un poco, yo quiero comenzar con la experiencia de México, que nos cuente un poquito cómo se llegó a lo que se ha logrado hasta ahorita. Sí, en el caso de México, el reconocimiento del derecho a la alimentación es una respuesta a una demanda ciudadana que surge a finales de los años 80. El país empezó a experimentar cambios en sus políticas para la alimentación. México era un país que había construido muchas instituciones y programas para atender la problemática alimentaria de su población. Y al final de los 80, en la perspectiva de firmar un tratado comercial, y además de que había problemas en lo que había construido para tener los problemas alimentarios, se empiezan a quitar muchos de estos programas, se empiezan a eliminar, a sustituir instituciones. Entonces hay preocupación en la población de qué va a pasar. Entonces la población se plantea por qué de la noche a mañana se quitan programas que nos podrían ser útiles y no se nos queda claro cómo se van a tener nuestras necesidades alimentarias. Entonces se plantea que es importante que en la Constitución esté reconocido este derecho fundamental. El derecho lo tenemos por ser seres humanos, porque es un derecho fundamental, porque sin comida no nos podemos sostener, ¿no? Es una necesidad básica, fundamental, pero había que tenerla en reconocimiento en nuestra Constitución. Entonces se hace esa demanda. Llevó un proceso largo porque fue a finales de los 80 y el derecho a la alimentación en nuestra Constitución se reconoce hasta el 2011. Recientemente, entonces hace un par de años. Llevó casi 2 décadas el reconocerlo, pero fue fundamental porque los problemas alimentarios en el país no se resolvieron, algunos de ellos se agudizaron, nuevos problemas en la alimentación empezaron a aparecer por no tener una alimentación adecuada, con el problema del sobrepeso, la obesidad, que se sumaba a la gente que no podía tener una alimentación suficiente, o sea, que padecía hambre. ¿Qué papel juegan en procesos así como el caso de México, la experiencia de México, las organizaciones de la sociedad civil, actores claves, por ejemplo, la sociedad civil organizada, para que finalmente, aunque el proceso sea largo, logre concretarse en acciones concretas? La construcción de políticas no puede ser hecha sin los actores sociales. Los políticos tienen el papel de hacer esa interpretación, esa mediación, pero al final lo que reflejan es el diálogo entre los actores sociales en un país. Cuando la sociedad civil es capaz de organizarse y ayudar a transmitir de una manera más clara esas demandas, esos procesos de construcción de políticas suelen ser más efectivos. Este momento de crisis 2008, 2009, ¿aceleró, por ejemplo, el proceso mexicano? Sí, totalmente, ¿no? Cuando el 94 surge la primera iniciativa, que, o sea, se presenta al Congreso un proyecto de qué debe decir la Constitución para el derecho a la alimentación, pero cuando viene la crisis se presentan más iniciativas, dicen, ahorita es el momento porque la urgencia es grande, o sea, de repente
aumenta, nada más en el transcurso de un año que subieron los precios internacionales, suben todos los alimentos, en nuestro caso sube la tortilla, sube el arroz, sube el frijol, sube todos los alimentos y aumenta la población que empieza a sufrir más. O sea, ya había un sector, de decir crónico, que no resolvió su problema alimentario, pero este aumento en los precios lo hace más grande. Y más el otro que teníamos del sobrepeso y obesidad, dice, hay que tomar decisiones fuertes y lo principal es que este derecho, las políticas que vayan a derivar para resolver esta situación alimentaria tienen que tener una base en nuestra Constitución. No bastaba que estuvieran en una ley para ahí guardado o en un elemento menor. La problemática era de una dimensión grande que implicaba que le diéramos una base constitucional. Quiero preguntarle a Naida, querida, ¿en qué parte del proceso estamos en El Salvador? Contanos. Bueno, yo creo que aparte del tema legislativo, que es sumamente fundamental y que todos los países tienen sus experiencias de manera escalonada, El Salvador ha dado pasos sumamente importantes, ¿verdad? Entonces, ¿en qué parte del proceso vamos? Vamos en los procesos de aprendizaje propios del país, en el proceso en el que el diálogo nos hace comprender y nos hace ver que en conjunto las transformaciones son sumamente posibles. Estamos en el momento también, en el umbral de crecer en marcos regulatorios, no solo alrededor de la Constitución de la República, como bien sabemos, que está pendiente su ratificación y que no dudamos que en la madurez política del país esto pueda llegar a su buen término. A la par de ello también hay la construcción de otras leyes sumamente importantes, la ley de alimentación escolar. Sabemos qué es lo que pasa también en el entorno de niñas, niños y adolescentes en los centros escolares, la misma ley de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional que ya hemos hablado en otras ocasiones y que ha tenido su avance y su tránsito y que está teniendo su debate en el mismo seno de la Asamblea Legislativa. Entonces el país está avanzando por una parte alrededor de los marcos regulatorios, por otra en la aplicación de programas expresos, directos, que tienen un impacto en la población salvadoreña y que definitivamente estamos en el proceso no solo de reflexión, sino que también de acción. Hace poco estuvimos hablando aquí en Agenda Ciudadana sobre la situación con la gente del Foro del Agua, que es y señalaba de hecho los representantes del Foro del Agua que estuvieron acá, que una de las también grandes deudas que nos quedan del 2014 es en términos legislativos, por ejemplo, la ratificación del derecho a la alimentación y también el derecho al agua. Es al final una decisión que se tiene que, en primera instancia, tomar en la Asamblea Legislativa. ¿Qué va a pasar de cara al 2015? ¿Es posible a corto plazo, viendo y analizando un poquito cómo, escuchando las diferentes partes en la Asamblea Legislativa, que se pueda aprobar pronto en el diálogo que han tenido ustedes? ¿Qué nivel de receptividad han tenido? Bueno, acordémonos que el diálogo político definitivamente ha ido avanzando. En la ratificación tenemos sí algunos meses por delante. Vamos a ver cómo también termina ese diálogo, si es posible el proceso de ratificación que está tan esperado. Sin embargo, acotar a la población salvadoreña que los procesos de incidencia son continuos. Es decir, que independientemente del diálogo que se dé del culmen de este periodo legislativo, no es que se haya acabado, ni es que se entienda que en El Salvador no se puede aprobar o ratificar o elevar a rango constitucional un derecho tan importante y fundamental como la alimentación y en este caso también el agua. Vemos el caso de México, vemos el caso de México que transitó también en sus periodos, que tuvo una ventana de oportunidad sumamente importante y muy bien aprovechada y que definitivamente llegó el momento en el que se aprobó, ¿no? ¿Cuáles fueron, en términos de debate, por ejemplo, de actores en México, los obstáculos que se puedan identificar, que a lo mejor alargaron este proceso para identificar si hay algún momento a lo mejor políticos o de desconocimiento de alguno de los actores o preguntas que surgieron a lo mejor durante todo este proceso? Sí, una de las cosas que preocupa mucho a los sectores gubernamentales o a los mismos partidos políticos dicen es que va a costar mucho garantizar un derecho fundamental, porque una vez que se crea el derecho, se genera también la obligación de los órganos del Estado de garantizarlo, protegerlo, respetarlo. Y si alguien no tiene para comer, se convierte en una obligación, entonces, oigan, no va a haber presupuesto que alcance. Y eso se fue resolviendo, o sea, la misma normatividad que hay internacional, dice, ningún Estado está obligado a resolver más allá
de sus capacidades. Lo que le da la obligación es al máximo de sus posibilidades atenderlo. Y si dicen hay un problema de hambre, la obligación, no es que se apruebe el derecho, es que tú hagas el máximo esfuerzo con tus recursos para que se vaya resolviendo, porque es una cosa que se hace de manera progresiva, o sea, está reconocido que es de manera progresiva como vas a resolver un problema alimentario. Entonces, había esa preocupación y se fueron comprendiendo, ¿no? O sea, no, y además no se trata de darle de comer a la gente. Claro, si hay alguien que está en situación de vulnerabilidad, que quedó en la orfandad, que es un enfermo, que no tiene quien lo proteja, y que no puede trabajar, pues entonces ahí a él sí hay que darle de comer, pero principalmente es crear las condiciones para que la gente pueda proveerse de los alimentos. Quisiera saber si desde la FAO existen parámetros o criterios que ayuden a medir de alguna forma qué tanto los estados avanzan en este derecho, en implementación, por ejemplo, del derecho. Bueno, la labor de FAO no es hacer una evaluación de las políticas de los estados, es asistirles técnicamente, acompañarles en estos procesos. Ahora bien, los propios estados se han establecido ellos indicadores, compromisos que permiten saber si están consiguiendo lo que ellos mismos se han propuesto. Tenemos desde los indicadores de los objetivos del milenio, donde en el objetivo 1 hay unas metas específicas sobre alimentación, que son las de reducir a la mitad el porcentaje de población que sufre subnutrición, es decir, que no accede a la energía necesaria para la vida. No estamos hablando de que la alimentación está bien en su conjunto. Como básico, esa energía. Yo quiero volver al tema de los pactos, Jesús, y a partir de la experiencia de México. Voy a insistir bastantito, o he insistido bastantito en la experiencia de México, y hablar de la necesidad, por ejemplo, de pactos fiscales. Yo leí en la tarde que se habla, como ustedes bien lo han explicado, de diferentes acuerdos en diferentes niveles, sobre diferentes temas, pero hay sociedades, incluyendo la salvadoreña, que cuando se menciona la posibilidad de un pacto fiscal, reaccionan, algunos actores, digamos, reaccionan, no quieren abrirse al debate. ¿Fue posible hacerlo en México? Sí, eso es una cosa muy importante. En México había sido una discusión muy fuerte si se grababan o no los alimentos. O sea, porque el Estado siempre tiene necesidad de más recursos para llevar adelante sus políticas y tengo que cobrar más impuestos. Y siempre estaba en la agenda de discusión si grababan o no los alimentos, y era no ponerse de acuerdo. Ya aprobado el derecho a la alimentación, llega una nueva administración y entonces ya lo sacó de la agenda la discusión. Digo, no vamos a grabar los alimentos, ni las medicinas. O sea, acabamos de aprobar el derecho a la alimentación y no voy a estrenarme aumentando el precio de los alimentos, que después estaban subiendo por cuestiones internacionales y locales internas, sequías heladas, que teníamos un encarecimiento de los alimentos. Entonces, hay un acuerdo y dice, propongo que no grabemos los alimentos en su consumo en general. Y todo el mundo, el acuerdo se da después de que los diferentes dos partidos principalmente habían promovido ese impuesto. Hay un acuerdo de que no se ponga. Y hay un acuerdo, entonces, pero sí grabemos los alimentos que nos causan problemas para inhibir su consumo. O sea, se graba el refresco, se graban los alimentos de alto contenido calórico y de poco aporte nutricional, porque no se va a prohibir, dice. Entonces, hay un pacto fiscal ahí en materia alimentaria. No grabamos los alimentos en general, y menos los que son nutritivos, pero los que pueden causar un daño a la salud si se consumen en exceso, pues pongámonos con un impuesto adicional que va a encarecer. Y hubo un acuerdo, o sea, no hubo protestas, porque, bueno, los que venden refrescos sí protestaron, pero los que los producen, pero la población, las fuerzas políticas aceptan que era conveniente tener un impuesto. Para lograr avanzar en el proceso, ¿cuál deberían ser las prioridades? Acuerdos políticos, pactos fiscales, de todo esto, cantidad de temas, ¿por dónde se podría ir construyendo? Bueno, estos procesos son procesos de construcción en los que la confianza y construcción de confianza es importante. A veces no es tan importante si empezamos por A o por B como que somos capaces de
hacer algo juntos y empezar a construir esa confianza. Y hay elementos que al final del camino los tenemos que haber recorrido todos. Pero, por ejemplo, cuando tenemos dudas sobre si somos capaces de hacer programas que sean efectivos, no es tan importante en ese momento tener todos los recursos necesarios para el programa como demostrar que somos capaces de eso. Y eso nos puede ayudar a demostrar que tenemos programas efectivos y que el siguiente paso es darles los recursos suficientes para llegar a todas partes. Porque si no nos quedamos con los pilotos. Y los pilotos, hay un momento que si son exitosos, hay que darles más volumen para que no se nos quede en una experiencia bonita del pasado. Los pactos fiscales son unos temas que son muy espinosos, porque en el fondo estamos hablando del conjunto del modelo de país que queremos ser. Definidos cuáles son nuestros problemas y su dimensión, tenemos que buscar una manera de darles los recursos a las políticas para resolverlos. Estamos hablando de un derecho a la alimentación, y quiero preguntarle, Naida, en términos de asimilación, de sensibilización y de hacer propio el derecho, ¿cómo estamos en El Salvador? Bueno, hemos dado pasos sumamente profundos en ello, ¿no? Tenemos un parteaguas, que es la firma de los acuerdos de paz, y todo el proceso de construcción formativo, educativo, de promoción de los derechos, de avance o consecución hacia incluso la posibilidad de ir agotando poco a poco los mecanismos de exigibilidad, se han ido dando. No de manera perfecta, como lo sabemos, hay muchísimo que hacer, muchísimo que construir, pero la ciudadanía salvadoreña sabe de alguna manera que es sujeto de derecho y por lo tanto ha ido transitando alrededor de ello. Falta mucho en los procesos educativos, por ejemplo. Sabemos que hay una ley de información pública, hay otros instrumentos que son, cobran fuerza en la medida en que la población les conoce y los utiliza. La posibilidad de llegar a un mecanismo óptimo y no llegar precisamente a la vulneración del derecho, la da la posibilidad de expresar en el momento adecuado, pero también encontrar el eco suficiente para seguir ese proceso de construcción. En ese sentido, siempre se exhorta a los procesos de empoderamiento. Es uno de los principios fundamentales del derecho a la alimentación adecuada, al igual que la participación. Es decir, una participación de calidad será posible en la medida en que la población se empodere y que también el Estado, en sus políticas públicas, adopte pasos importantes como los procesos educativos en materia de seguridad alimentaria y nutricional, procesos educativos o formativos en materia del derecho a la alimentación adecuada, entre otros tantos.